Muy bien. Página dijo, profe. Página 41-42, ¿ya? Del libro de la asignatura, ¿ya? Muy bien, buenas tardes a todos, a todas, gracias por la asistencia. Intenten conectarse a la hora, sí, para que no demoremos tanto en eso, ya no perdamos ese tiempo. Bien, un poco recordando la clase anterior, ya vamos a hacer un breve repaso rápidamente. Cuando ustedes falten alguna clase, por favor ponerse al día y ver las clases. Acuérdense que quedan grabadas para que no se atrasen, ¿ya? Hoy día les corresponde hacer el quiz. Los quiz siempre se los voy a subir después de la clase y lo voy a dejar disponible hasta el mediodía del día siguiente, ¿ya? Entonces apenas terminemos, les subo el quiz y va a estar disponible hasta mañana. Les sugiero hacerlo hoy día, ¿ya? Porque va a estar muy relacionado con lo que repasemos hoy, ¿ya? Y son de metacognición, así que son más bien de reflexión, ¿ya? Necesito que se explayen, que expliquen en sus palabras, ya tiene que ver con eso, un poco más o menos siguiendo la línea del que hicieron la vez pasada, ¿ya? Y también le adelanto que tienen que empezar a prepararse para la evaluación formativa. En 2 semanas más les toca la evaluación formativa de todas las asignaturas, así que para que se programen, ¿ya? Para que se vayan programando, que tienen 2 semanas para reforzar, repasar. Aprovechen que esta va a ser su última nota en el fondo, ¿ya? Junto con los quiz que queden, ¿ya? Así que aprovechen al máximo de esforzarse estas 2 semanas, esfuércense más que lo que queda después del año, porque ahora sí o sí, para que suban sus notas, ¿ya? Y les vaya bien en general. Cualquier consulta me pueden preguntar, siempre me pueden escribir. Agradezco también a los que se han puesto al día con los trabajos, los felicito por eso. Voy a retroalimentar igual esos trabajos que me han llegado atrasados, ya, pero no he tenido tiempo esta semana, pero lo voy a hacer. Y voy a ir actualizando sus notas también para que estén al día. ¿Ya? Recuerden que ustedes solamente van a tener 2 notas al libro, ¿ya? La primera, que es la que tenía que, como les había comentado, que era el 37,5% de la evaluación del libro de 100 años de soledad, que les fue bastante bien a la mayoría. A los que no, lo lamento mucho, pero lo podían subir con la evaluación formativa, o si no, ya podían subirlo con los trabajos, que acuérdense que los dos mejores para el 25%. Eso era la primera nota. Y la segunda son los quiz que estamos haciendo con la evaluación formativa, que tiene un 65% y una autoevaluación de ustedes del 10%. ¿Ya? Después vamos a ver eso de la autoevaluación, no se compliquen con eso ahora, pero sí empiecen a repasar las clases, porque la evaluación formativa son preguntas, no van a ser de desarrollo, van a ser solamente alternativas, ¿ya? Pero en relación a comprensión lectora, sobre los tipos de textos que hemos revisado, ¿ya? Van a ser, por ejemplo, ensayos, van a ser ensayos como el que vamos a revisar hoy día, para que presten atención igual, ¿ya? Bien, vamos entonces al texto. Como les decía entonces, página 41-42 del libro. ¿Ya? Nosotros hicimos un breve repaso de los textos argumentativos, principalmente, ¿ya? Habíamos reflexionado sobre qué era la argumentación y en qué situaciones de la vida diaria uno ocupa la argumentación, ¿ya? ¿Recuerdan ustedes para qué nos servía la argumentación? ¿Cuál era el objetivo de aprender o mejorar sobre la argumentación? ¿Quién se recuerda? ¿Qué me podría decir para qué nos servía la argumentación? Pensando un poco en lo que habíamos visto la vez pasada. Para defender nuestra idea o de lo Defender. que hablamos. Exacto, ¿verdad? Defender nuestro punto de vista, nuestras ideas, ¿verdad? Dar a conocer lo que pensamos, ¿cierto? Seguir cierto tipo de razonamientos también, entre otras cosas, ¿ya? Muy bien. Y también habíamos repasado las secuencias textuales, ¿verdad? Que habíamos comentado que para cada tipo de texto, ¿cierto? Hay también, ¿verdad? Para cada tipo de texto hay una secuencia textual, ¿ya? No es lo mismo, por ejemplo, un texto expositivo informativo que un texto argumentativo, ¿ya? Porque un texto argumentativo, ustedes saben que predomina principalmente, ¿cierto?, las opiniones y por lo tanto predomina lo que son las tesis, ¿verdad? ¿Ya? Eso es lo principal en un texto argumentativo, que esta idea, ¿cierto?, general debatible, ¿ya? Y habíamos repasado también, por ejemplo, que en el caso de los textos expositivos, ya se centran sobre todo en el caso de la noticia, tenía su propia estructura, pero se centran sobre todo en la entrega de información, ¿ya? Lo mismo pasa con los textos literarios, ¿ya? En el caso de los textos literarios, ¿ya? Ustedes saben que hay subgéneros, ¿ya? El narrativo, el lírico y el dramático, y para cada género van a haber ciertas formas de escritura, ¿ya? No se escribe igual, ¿verdad?
un texto narrativo que te va a contar una historia, a un poema, por ejemplo, que tú vas a expresar tus ideas, tus pensamientos, ¿verdad? Tus emociones, ¿ya? Y que ocupan un lenguaje figurado. Se recordarán que el año pasado vimos bastante las figuras literarias. Bueno, las figuras literarias predominan sobre todo en la poesía, pero están presentes también en, en otro tipo de texto, ya porque a veces se mezclan los textos. Y como les decía, como les comentaba el otro día, es muy importante que ustedes ahora, ya en cuarto medio, logren identificar los tipos de textos, porque a lo largo de toda su enseñanza, ustedes revisaron distintos tipos de textos. Ustedes ya han pasado por los textos expositivos, ya han pasado por los textos argumentativos, ya conocen distintos textos literarios, han leído cuentos, han leído novelas, ¿verdad? Han leído ensayos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien, eso era como a modo de repaso, entonces, esta idea del texto argumentativo. A mí lo más importante sobre este tema, me interesaba que ustedes aprendieran la importancia de la argumentación. Se ve la pantalla, ¿cierto? ¿Están viendo ahí que dice texto argumentativo? ¿Lo ven bien, verdad? ¿Se ve? Que necesito que vean la pantalla ahora. ¿Se ve o no? Sí, profe. Ya, me van diciendo. Iba a activar la cámara, pero por eso no podía compartir la pantalla bien porque se me había puesto muy lento ya, así que no voy a poder compartir cámara. Pero sí, para que me interesa que vayan viendo, pero si tienen, o sea, que vayan viendo la pantalla, pero si tienen el libro a mano, mucho mejor, porque así no tienen que estar viendo la pantalla todo el tiempo. ¿Ya? Entonces, como les decía, estoy en la página 41. ¿Ya? Un poco para los que no estuvieron en la clase anterior, nuevamente les repito que vean la clase. Repasamos y explicamos qué era el texto argumentativo. Como bien decíamos al principio, se aplica en distintas situaciones, no solamente para debate, ni mesas redondas, ya, ni paneles. También uno cuando está, por ejemplo, conversando con amigos, ya sea por chat o cara a cara, por ejemplo, uno está en esa situación privada de comunicación y también de alguna manera defiende sus puntos de vista, da a conocer sus puntos de vista. Pero también puede ser de manera pública, por ejemplo, cuando uno argumenta en las redes sociales o discute un tema en las redes sociales. ¿Ya? Lo que me interesaba principalmente de acá era que ustedes diferenciaran la estructura, lograr identificar la estructura de un texto argumentativo. Que como bien decíamos, tenía una tesis que podía estar al principio o al final, donde la tesis es esta idea general, debatible, que es una afirmación que hace alguien, pero es una afirmación polémica. Es decir, como ejemplificamos en la clase pasada, alguien puede estar a favor, otra persona puede estar en contra de esa tesis, ¿ya? Pero siempre es un punto de vista. Y acuérdense que las personas, que quien escribe, ¿verdad? Su propósito puede ser convencer o persuadir. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre convencer y persuadir? ¿Se acuerdan o no? Persuadir va con la emoción y sentimiento. Sí, cierto, muy bien. Y convencer iba con los argumentos racionales, con lo comprobable, con lo lógico, ¿ya? No lo olviden eso, ¿ya? Eso es súper importante cuando tengan que ver un texto de opinión o un texto argumentativo, ¿ya? No lo olviden porque eso les va a servir mucho, ¿ya? No lo olviden. Y los argumentos tienen que ver directamente con la tesis. Los argumentos, de alguna manera, sirven para ir ejemplificando y ampliando, ¿cierto? Mi punto de vista, ¿ya? Un argumento implica una forma de razonamiento, es decir, cómo ustedes asocian ideas, ¿verdad?, para apoyar su tesis. Y finalmente los respaldos son el sustento. Los respaldos son los hechos, los datos concretos, las leyes, personas de autoridad, estadísticas, datos ciertos que van respaldando, como el nombre lo dice, lo que voy diciendo, lo que pienso. ¿Ya? Habíamos comentado entonces, hoy día vamos a leer este texto, La dialéctica de la soledad, ya que es un ensayo. ¿Qué es un ensayo? Bueno, a grandes rasgos, después lo vamos a constatar cuando lo leamos, un ensayo es cuando una persona, un escritor, expone su punto de vista, su pensamiento frente a un tema. Y un ensayo es por excelencia un texto argumentativo. ¿Por qué? Porque va desarrollando una tesis, va desarrollando una forma de pensamiento. ¿Ya? Bien, habíamos reflexionado en la clase anterior sobre la soledad, ya sobre qué era la soledad para ustedes, en qué situación una persona se podía sentir sola, eso ya lo habíamos comentado. Ahora, esto no recuerdo si lo habíamos comentado. ¿Por qué el ser humano necesita vivir en comunidad? ¿Por qué será importante aprender a convivir con otros, convivir en sociedad? ¿Por qué es importante convivir con otros o aprender a convivir con Para otros? la sociabilización de una persona y que sea una persona cuerda. Ya, sí, cierto también. Para aprender a socializar, porque para bien o para mal, ¿cierto? Algunos pueden estar de acuerdo, otros en desacuerdo. La sociedad de alguna manera nos va continuamente
exigiendo que nosotros también nos comportemos de cierta forma. Las costumbres, los hábitos, ¿verdad?, de una sociedad se van haciendo día a día por todos los individuos que conforman esa sociedad. Ustedes, por mucho, bueno, o cualquier persona, por ejemplo, por mucho que crea estar apartada de la sociedad, ¿verdad? Al momento que tú trabajas, al momento que tú estudias, al momento que tú lees, al momento que tú escuchas una noticia, que tú te informas, al momento que tú interactúas por redes sociales, al momento que tienes una familia, al momento que tienes amigos, en todas las situaciones tú estás conviviendo en sociedad. Entonces es importante aprender a tener una situación, una socialización más armoniosa con la sociedad. ¿Ya? Por ejemplo, es normal y está bien estar en desacuerdo a veces sobre ciertos temas porque todos somos distintos, tenemos todo el derecho del mundo a pensar diferente, si sería terrible el mundo, sería súper monótono si todos pensáramos lo mismo, ¿verdad? Pero por lo mismo también es importante que ustedes aprendan a tener argumentos distintos y a expresar sus opiniones, a pesar que tengan diferencia con otras personas, a pesar que tengan discrepancia, tenemos que nosotros ser capaces de escuchar a las otras personas y que ellos también nos aprendan a escuchar a nosotros. Es válido el argumento, o son válidos nuestros argumentos en la medida que logremos expresarnos y expresarnos bien sin pasar a llevar al otro. ¿Ya? Por eso es importante argumentar, por eso es importante saber argumentar, de cómo puedo respetar al otro, cómo me pueden respetar a mí y expresar nuestros desacuerdos, pero sin pasarnos a llevar, ¿ya? Es un poco el objetivo que se está trabajando ahora, ¿ya? Es el objetivo que va a ser evaluado en la evaluación formativa, para que lo tengan muy presente, ¿ya? ¿A qué elemento estará asociada la soledad de la época contemporánea? ¿Cuáles serán las causas? ¿Por qué creen que las personas actualmente se sienten solas? ¿A qué se deberá eso? ¿Por qué una persona se puede sentir sola actualmente en nuestra sociedad? ¿Qué lleva a que una persona se sienta sola en nuestra sociedad en la actualidad? ¿Por qué creen que alguien se puede sentir solo actualmente? ¿Han visto personas que se han sentido solas en la actualidad? ¿Por qué creen Por que no sí? tener amistades. Ya, por no tener amistades a lo mejor, sí, puede pasar exactamente. ¿Por qué más? La sociedad de ahora, esta sociedad muchas veces que se dice capitalista, ¿verdad? Donde nos exigen ser exitosos constantemente, donde hay mucha competencia. ¿Ustedes no creen que la competencia, el ser tan competitivo en nuestra sociedad, de tener una carrera, de ser exitoso, ser mejor que otras personas, no creen que eso mismo también nos puede estar separando, distanciando de las demás personas? ¿Qué piensan ustedes sobre eso? ¿Creen que ser tan competitivo a veces nos distancia de los otros o creen que no? ¿Cuántos de ustedes se consideran, bueno, no es necesario que me respondan, pero piénsenlo, ¿cuántos de ustedes se consideran competitivos? ¿Contra quién compiten? ¿Compiten contra ustedes mismos, con ser mejores ustedes mismos, o están compitiendo siempre comparándose como es el otro? Ya no es necesario que me respondan, pero piénsenlo. Y si se comparan, yo creo que si uno se compara consigo mismo y se autoexige y quiere mejorar y ser mejor persona, quiere que le vaya bien, quiere ser exitoso, etcétera, etcétera, eso está súper bien. Y ser también competitivo con otros no es que esté mal. Pero, por ejemplo, si esa competencia nos distancia del otro, lamentablemente nuestra sociedad en general, a nivel mundial, no, esta exigencia que hace de ser tan competitivo para poder surgir, porque muchas veces cuando a ustedes les toque ingresar ahora mismo a la universidad o a la educación superior, van a competir constantemente contra toda la gente de su generación, contra todos los chicos de su generación que quieren también entrar a la universidad y van a tener que ahí pelear cupos, ¿cierto? Para ingresar a la carrera que quieren, a lo mejor carreras que ya tienen muy pocos cupos, o que los cupos que tienen no va a alcanzar para todo. Entonces, obviamente este sistema tan competitivo va a dejar a algunas personas afuera. Ustedes mismos, cuando ya ingresaron al colegio, cuando ya ingresaron a la educación formal, ya tuvieron que competir por un cupo para llegar a un establecimiento, por ejemplo, para llegar a este colegio. ¿Ya? Entonces la sociedad desde muy pequeño constantemente nos hace ser muy competitivos. Después cuando ustedes tengan que entrar al mundo laboral, no va a bastar con que ustedes hayan podido pasar sus ramos, sacar adelante su carrera, tener, cierto, la profesión y que probablemente les va a costar igual, porque les va a costar un esfuerzo, van a tener que estudiar bastante, van a tener que hacer comunidades, van a tener que aprender más también a socializar, porque a veces la universidad, el fracaso muchas veces no pasa con que ustedes tengan malos hábitos de estudio,
que también influye y bastante, sino influye también en que, por ejemplo, cuáles son sus redes de apoyo. Tengo una familia que me apoye, tengo amigos que me apoyen, tengo compañeros que nos apoyamos entre nosotros para sacar adelante nuestra carrera, o somos muy individualistas y no aprendemos del resto. ¿Ya? Es importante que ustedes aprendan también a trabajar en grupo, a trabajar en comunidad. Es súper importante, sobre todo para sus carreras después. Y después más encima van a tener que salir al mundo laboral y aunque tengan su carrera, nada les va a asegurar que efectivamente ustedes encuentren trabajo de inmediato. Van a tener que competir también por un puesto en el mundo laboral, en el trabajo que quieran. A lo mejor a la primera no van a encontrar el trabajo que ustedes quieren para su vida, no van a encontrar el trabajo que siempre quisieron. Por muy exitoso, por muy bien que le haya ido, a lo mejor a otros pueden quedar en ese trabajo. Entonces, la sociedad es súper competitiva y al mismo tiempo nos genera también esa idea, ese vacío, esa soledad, porque muchas veces las personas se sienten solos, se sienten que si no se logran superar a sí mismos, si no creen ustedes mismos en ustedes, ¿quién va a creer en ustedes también? Entonces, tenemos que partir por eso, ¿ya? La soledad es un sentimiento que muchas veces la sociedad también no ha ido imponiendo, ¿ya? Tienen que ser solo, o la soledad no es mala tampoco, a veces los mejores artistas, los escritores, ¿cierto? Los pintores, los músicos, han hecho de la soledad, ¿verdad? Las mejores composiciones literarias y artísticas, entonces también es bastante positivo, la soledad puede ser muy positiva, ¿ya? Solamente que la sociedad actualmente no hace ver de cierta forma las cosas, ¿ya? Les dejo eso para la reflexión, ¿ya? Bien, a continuación entonces vamos a leer el fragmento del ensayo, ¿cierto? O del libro El laberinto de la soledad, de 1950, por Octavio Paz, que fue Premio Nobel de Literatura, ¿cierto? Y claro, tiene que ver un poco sobre la identidad del ser mexicano, ¿verdad? Octavio Paz, que falleció en el 98, ya, y nació en 1914, o sea, en plena Primera Guerra Mundial, él fue un gran escritor, ¿verdad? Ensayista, ¿cierto? Mexicano, como les comentaba, fue Premio Nobel de Literatura en 1990 y ha sido considerado uno de los grandes escritores del siglo XX, por eso lo vamos a leer hoy día, ¿ya? Y en su ensayo él reflexiona sobre temas de la actualidad o temas de la época contemporánea, ¿cierto? Que tienen que ver con la incomunicación y el sentido de la existencia del ser humano. ¿Ya? Vamos a reflexionar un poco sobre eso, sobre esta idea de la soledad, pero desde el punto de vista de la comunicación con los otros. La dialéctica de la soledad. ¿De qué les suena la palabra dialéctica? ¿Les suena de algo? ¿La asocian con algo, la dialéctica? ¿La pueden asociar con algo o no? ¿A qué les suena la palabra dialéctica? ¿Les suena de algo o no les suena de nada? ¿No? ¿Alguien, alguna pista, algo? ¿La han escuchado antes, la palabra dialéctica? ¿En filosofía, a lo mejor? ¿No? ¿Ninguno? ¿Ninguna? La dialéctica nace del diálogo, ¿ya? La palabra dialéctica está muy relacionada o emparentada con la palabra diálogo. ¿Por qué? De hecho, tienen el mismo prefijo, el prefijo día. El prefijo día es un prefijo griego, y acuérdense que nuestro idioma, nuestra lengua, que es el español, al igual que muchas lenguas romances como el italiano, el portugués, el francés, ¿cierto? Entre tantas otras, ¿ya? Derivan del latín y derivan del griego, ¿ya? Entonces, la palabra dialéctica es una palabra de origen griego, ¿ya? Y tiene el prefijo día, igual que diálogo, ¿ya? Y día significa a través de, ¿ya? Em, el caso de diálogo significa a través de la palabra, logos es palabra en griego, y dialéctica tiene que ver también con este intercambio comunicativo, ¿ya? Es un intercambio de palabras, ¿verdad? A través de la palabra, a través del lenguaje, ¿ya? A través del hablar, ¿ya? Entonces vamos a entrever un diálogo sobre el tema de la soledad, ¿ya? Vamos a hacer un diálogo con este texto de Octavio Paz. Dice así, presten atención. La soledad, el sentirse y el saberse solo, desprendido del mundo y ajeno a sí mismo, separado de sí, no es característica exclusiva del mexicano. Está hablando en este caso, de la identidad del mexicano, pero lo va a extrapolar, lo va a llevar a otras realidades de otras personas, de otras sociedades y culturas. Todos los hombres, en algún momento de su vida, se sienten solos. Yo creo, ¿cierto?, que en algún momento todos nos hemos sentido solos, ¿verdad? Es parte del ser humano, es una de las tantas posibilidades dentro de los sentimientos que podemos sentir, ¿verdad? Y más, todos los hombres están solos. Vivir es separarnos del que fuimos para internarnos en el que vamos a ser. Futuro extraño siempre. La soledad es el fondo último de la condición humana.
El hombre es el único ser que se siente solo y el único que es búsqueda de otro. Su naturaleza, si se puede hablar de naturaleza al referirse al hombre, al ser humano, el ser que precisamente se ha inventado a sí mismo al decirle no a la naturaleza, consiste en un aspirar a realizarse en otro. El hombre en nostalgia y búsqueda de comunión. La palabra comunión significa literalmente común unión, es decir, una búsqueda de estar junto a otro. Si ustedes piensan que no está mal, ¿ya? Pero por ejemplo la sociedad no ha vendido falsamente esta idea de la media naranja, ¿cierto? Yo creo que muchas veces hemos escuchado, oye, ¿cuándo vas a encontrar a tu media naranja? ¿Ya? O sea, como que nos faltara siempre alguien que nos completara, la otra mitad de nosotros, o sea, como que nosotros acaso no podemos estar completos por nosotros mismos, necesitamos que realmente esta idea del amor sea una idea de carencia. Piensen un poco en eso. ¿Cuántas veces nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones amorosas, son para suplir esas carencias que tenemos de nosotros mismos? Lamentablemente, muchas veces el amor, es quizá esta falsa idea que la sociedad nos ha vendido sobre el amor, tiene que ver un poco con estas carencias. O sea, muchas veces uno busca suplir, ¿verdad? Complementar aquellas carencias, aquello que no ha podido encontrar en sí mismo, lo busca en el otro. Entonces, por eso esta idea de que la otra persona que va a ser tu pareja te complemente, ¿verdad? O te complete. Pero ¿acaso no podemos ser felices por nosotros mismos? ¿No podemos ser felices, verdad? Necesariamente si alguien toma la opción de no querer tener una relación de pareja y vivir simplemente solo, eh, ¿acaso está mal? O quizá también, ¿por qué no, por qué tenemos que buscar ser nosotros aquellos que vamos a suplir la carencia de otro? Que de hecho las relaciones tóxicas también muchas veces pasa eso, ¿verdad? Esta dependencia del otro, ¿ya? ¿Por qué no nos preocupamos mejor de desarrollarnos nosotros mismos, de sentirnos bien con nosotros mismos, con nuestro defecto, con nuestras virtudes, con nuestra apariencia, con nuestra forma de ser? En la medida que uno se reconoce a sí mismo, en la medida que uno se conoce a sí mismo, en la medida que uno es feliz consigo mismo, probablemente va a poder enamorar a otras personas también. ¿Por qué? Porque las otras personas van a ver que uno es feliz consigo mismo, que uno es feliz también con su forma de ser, y yo creo que para cualquier persona es mucho más atractivo, mucho más atrayente una persona que se quiere a sí misma, que se respeta, que se valora, ¿verdad? Que alguien a quien simplemente tiene carencia, ¿verdad? Que lamentablemente, bueno, para bien o para mal, todos tenemos alguna carencia, ¿cierto? Pero eso no significa que tampoco esté mal. Pero, por ejemplo, si nos valoramos más a nosotros mismos, probablemente vamos a poder construir relaciones con otros, tanto de amistad, de familia, interpersonales o relaciones amorosas, mucho más efectivas también y mucho más afectivas igual. ¿Qué piensan sobre eso que les comento? ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? ¿Se lo habían preguntado alguna vez? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan sobre lo que le acabo de comentar recién? ¿Piensan, qué piensan sobre la idea del amor que nos vende nuestra sociedad? ¿Están de acuerdo con lo que les digo o están en desacuerdo o piensan otra cosa o qué piensan? ¿Quién me podría comentar, chicos, chicas? ¿Qué piensan sobre esta idea de la media naranja? ¿Creen que están así o creen que no debería ser así? ¿Qué piensan sobre lo que le acabo de decir? ¿Se lo habían preguntado, no? ¿No? ¿Ya? Me gustaría escucharlo igual, la medida que puedan igual, porque como les decía, estamos viendo argumentación y en la argumentación es súper importante que ustedes planteen sus puntos de vista, planteen lo que piensan, ¿cierto? Es muy importante eso, así que cuando puedan, activen igual los micrófonos y van participando, ¿ya? Es muy importante para lograr este objetivo, porque si no, no lo vamos a lograr, ¿ya? Bien, entonces el hombre es el único ser que se siente solo y el único que es búsqueda de otro. Su naturaleza, si se puede hablar de naturaleza al referirse al hombre, el ser que precisamente se ha inventado a sí mismo al decirle no a la naturaleza, consiste en un aspirar a realizarse en otro, que es lo que les comentaba. El hombre en nostalgia y búsqueda de comunión, por eso cada vez que se siente a sí mismo se siente como carencia de otro, como soledad. Uno con el mundo que lo rodea, el feto es vida pura y en bruto, fluir ignorante de sí, porque obviamente los niños antes de nacer no son conscientes de quiénes son. Después uno va tomando a lo largo de su vida, va tomando conciencia de quién es, ¿verdad? Al nacer, rompemos los lazos que nos unen a la vida ciega que vivimos en el vientre materno, ¿verdad? Está hablando ahí de manera metafórica de esta inconsciencia, en donde no hay pausa entre deseo y satisfacción.
¿verdad? O sea, porque los niños, por ejemplo, si uno piensa en los niños como que lo que desean, ¿verdad? Es como algo que de satisfacer su necesidad inmediata, por ejemplo, la alimentación, por ejemplo. ¿Ya? Nuestra sensación de vivir se expresa como separación y ruptura, desamparo, caída en un ámbito hostil o extraño. O sea, cuando llegamos al mundo, llegamos solos al mundo, si se fijan. O sea, nacemos en una familia, sí es verdad, pero nacemos solos al mundo, a este mundo que si tenemos la suerte de tener una familia que nos va a entregar amor, cariño, ¿cierto? Que nos va a valorar también, ¿verdad? Y que nos va a ayudar a comprender nuestra vida. ¿Verdad? Nosotros nos debemos mucho, ¿verdad? A lo que es nuestra familia y lo que la familia piensa también sobre nosotros. A medida que crecemos, esa primitiva sensación se transforma en sentimiento de soledad y más tarde en conciencia. Estamos condenados a vivir solos, pero también lo estamos a traspasar nuestra soledad y a rehacer los lazos que en un pasado paradisíaco nos unían a la vida. Todos nuestros esfuerzos tienden a abolir la soledad. O sea, constantemente pensamos que estar solo, sentirnos solo está mal. Entonces, por eso buscamos romper con eso. Así, sentirse solo posee un doble significado. Por una parte, consiste en tener conciencia de sí, por la otra, en un deseo de salir de sí, o sea, de salir de nosotros mismos, de por un lado, de tomar conciencia de quiénes somos, y por otro lado, por otra parte, ¿verdad?, salir más allá e interactuar con otros. La soledad, que es la condición misma de nuestra vida, se nos aparece como una prueba y una purgación. ¿Qué entiende por purgación acá? Una purgación es como una limpieza, es como una purificación, es como que quitarnos aquello que es innecesario o superficial, lo inconveniente, ¿ya? Entonces muchas veces lo que buscamos es como liberarnos de todas estas trabas, quitarnos aquello que es superficial para realmente reconocernos, conocernos a nosotros, y a cuyo término angustia e inestabilidad desaparecerán. La plenitud, la reunión, que reposo y dicha, concordancia con el mundo nos esperan al fin del laberinto de la soledad. Aquí hay algo bien interesante. Octavio Paz tiene una imagen del laberinto que es muy común a muchos escritores, por ejemplo Jorge Luis Borges, y el laberinto de la soledad tiene que ver con esta idea ¿cierto? Del entramado, ¿verdad? De situaciones que nos llevan a sentirnos solos, que no es algo fácil, ya que hay una serie de situaciones por las que una persona se puede sentir sola, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes que a las personas le hace sentirse plena? ¿Qué puede hacer que una persona de alguna manera se sienta feliz, se sienta contenta con su vida? ¿Qué situaciones nos dice la sociedad o qué piensan ustedes que lleva a una persona a sentirse plena consigo misma? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuándo una persona siente la plenitud? ¿O cuándo una persona cree que puede alcanzar la plenitud? ¿Con qué cosas, por ejemplo, en su vida? ¿Ustedes se han sentido plenos alguna vez? ¿Se han sentido felices? ¿Han sentido que realmente son felices? ¿Lo han sentido alguna vez? ¿Se han sentido felices o no se han sentido felices? Chicos, chicas. Creo que una persona cuando consigue una meta o logra un objetivo, logra sentirse pleno y como feliz por haber hecho algo que quería. Exacto, ¿verdad? Algo que nos tomó esfuerzo, que nos causa satisfacción, algo que deseamos por mucho tiempo. Pero otra pregunta relacionada con eso. ¿Esa felicidad es duradera o es pasajera? ¿La felicidad es un estado que dure mucho tiempo o por lo general no dura tanto tiempo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es efímera, pasajera? ¿Qué piensan? Que es pasajera, pero se queda con el sentimiento de estar contento, pero no todo el tiempo. Como que no se hunde en la tristeza, pero tampoco está tan feliz. Claro, Como ¿cierto? algo así. Sí, ¿verdad? Muy bien, ¿verdad? Sí, o sea, la felicidad es una situación que es como un poco efímera, un poco pasajera, pero como bien dice la compañera, ¿cierto, Antonia? A veces o sea, perdón, la felicidad de alguna manera no dura tanto como quisiéramos, porque la vida va avanzando, cambiando constantemente, ¿ya? Pero sí a lo mejor nos queda ese sentimiento, conocimos la felicidad, fuimos felices con alguien a lo mejor, alguien que a lo mejor ya no está en nuestra vida, nos hizo felices. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, una amiga, puede ser una pareja, un pololo, polola, etcétera, o puede ser una situación, puede ser algo que conseguimos, en algún momento nos hizo felices. Pero, por ejemplo, si volvemos a pensar en esta idea de esta sociedad competitiva, muchas veces
La sociedad competitiva nos exige, ¿verdad? Si bien podemos ser felices por lograr un objetivo, una meta, después tenemos que seguir luchando para seguir mejorando y tenemos que seguir luchando por nuestra felicidad. Entonces a veces, por eso mismo también nos hace sentir solos también muchas veces, ¿ya? Muy bien, sigamos. El lenguaje popular refleja esta dualidad. Esta dualidad significa que hay al menos dos puntos de vista sobre el tema, al identificar a la soledad con la pena. ¿Verdad? Muchas veces asociamos la soledad con un sentimiento de tristeza, nostalgia, con pena, ¿verdad? Yo creo que es raro, o sea, es muy extraño. Quizá algún artista, algún escritor, por ejemplo, podría asociar la soledad como un momento de felicidad porque lo transforma en escritura o en arte, ya, o en música, por ejemplo. Pero la mayoría de las personas asocia la soledad, ¿cierto?, con pena, con nostalgia, con tristeza, ¿verdad? Las penas de amor son penas de soledad. Comunión y soledad, deseo de amor se oponen y complementan. O sea, uno desea constantemente ser amado. Yo creo que de alguna manera todos queremos ser amados en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? Por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestras parejas, etcétera, etcétera. Todos de alguna manera buscamos amor, ¿cierto? Buscamos que seamos comprendidos, ¿verdad? Pero sabemos que a veces la sociedad no siempre nos da esa posibilidad de ser amado. Hay muchas personas que a lo mejor no han experimentado ese sentimiento de sentirse amado, ¿ya? Y lamentablemente, ¿verdad? Es muy triste. Y el poder redentor de la soledad transparenta una oscura, pero viva noción de culpa. El hombre solo está dejado de la mano de Dios, ¿verdad? O sea, además para las personas creyentes, ¿cierto? Que se sienten mucho abandonados cuando les va mal, por ejemplo, las personas suelen recurrir a Dios cuando están sufriendo, cuando le está pasando algo grave o terrible a él o a ella o a su familia. Entonces, ese sentimiento de abandono, de por qué me han castigado, por qué Dios me ha castigado de esta manera, piensa mucha gente, ¿cierto? Y no se cuestionan que a lo mejor puede ser una situación de prueba, una situación para sortear ese obstáculo y lograr algo mejor. ¿Ya? Toda situación compleja en nuestra vida puede servirnos para mejorar. La soledad es una pena. Esto es una condena y una expiación. Ya la expiación tiene que ver con borrar las culpas. Entonces mucha gente a veces se siente solo, que es como estar solo, estar como condenado, es como recibir un castigo. Y a la vez también es como una purificación de ese castigo, de esa culpa. ¿Ya? Es un castigo, pero también una promesa del fin de nuestro exilio de haber salido al mundo, ¿verdad? Haber nacido solo al mundo. Todavía está habitada por esta dialéctica, por este diálogo, este intercambio continuo entre el sentirse solo, ¿verdad? Y el deseo, ¿verdad? De dejar de sentirse solo, sentir amor, por ejemplo. Nacer y morir son experiencias de soledad, ¿ya? Claro, nacemos solos, de alguna manera, a pesar que nacemos en una familia y todo lo demás, pero nacemos solo al mundo en realidad, y morimos solos, por muy acompañados que esté, o sea, por mucho que uno es muy trágico, pero es la verdad, nosotros el ser humano está destinado hacia la muerte. Desde que nacemos, la única certeza que tenemos al nacer es que en algún momento vamos a morir, porque nuestra vida es finita, en algún momento tenemos que fallecer. O sea, todos los seres vivos mueren en algún momento, ¿cierto? Esto que nos enseñan en biología clásicamente, que los seres vivos, y entre ellos el ser humano, nace, se desarrolla, ¿cierto? Envejece y muere, ¿ya? Es un poco, ¿verdad?, la ley de la vida, ¿ya? Pero morimos solo porque nadie más va a morir por nosotros, o sea, nosotros morimos, ¿verdad?, en soledad, por mucho que después la gente nos acompañe o qué sé yo, ¿ya? Nacemos solos y morimos solos. Nada tan grave como esa primera inmersión en la soledad que es el nacer. Si no es esa otra caída en lo desconocido que es el morir, la vivencia de la muerte se transforma pronto en conciencia del morir. Cuando somos conscientes de que en algún momento vamos a morir, quizá la invitación sería valorar más la vida, valorar la juventud, valorar la familia, valorar las personas que tenemos a nuestro alrededor, valorar las experiencias que vamos viviendo, valorar cada momento de nuestra vida, ese carpe diem, ese vivir el ahora, vivir el momento, ¿cierto? Es importante aprovechar la vida, pero la vida de buena manera, ¿ya? Muchas veces, y pasa mucho, bueno, con la edad de ustedes, los carretes, las fiestas, que no es que tampoco esté mal, ya tampoco hay que juzgar eso, pero por ejemplo, si su vida se convierte solo en eso y no disfrutan otras situaciones de la vida, como por ejemplo, ahora mismo que estamos en pandemia,
Quizás cuántos de ustedes no quisieran salir a caminar, estar más al aire libre, verse más frecuentemente con su amigo, con su polola, su pololo, etcétera, qué sé yo, y viajar, salir, recorrer, ver el mundo, ya, tantas otras situaciones de las que no hemos visto privado, es un poco la vida, ya, un poco la vida de experimentar, vivir situaciones, atreverse a vivir. Ya en la vida todos vamos a cometer errores en algún momento, nadie sabe vivir a cabalidad, todos vamos a cometer errores, pero en esos errores está también la gracia de experimentar, de ir viviendo la vida, ¿ya? La vivencia de la muerte entonces se transforma pronto en conciencia del morir. Los niños y los hombres primitivos no creen en la muerte, mejor dicho, no saben que la muerte existe, ¿verdad? Muchas veces los niños, cuando nosotros somos niños, no nos preguntamos estos temas, o sea, nuestros padres difícilmente alguien nos va a decir, a no ser que quizá alguien haya muerto un familiar cercano, sus padres, o qué sé yo, o un hermano, alguien cercano, pero difícilmente los padres conversan con los niños directamente en esa etapa sobre la muerte. Uno después empieza a ser consciente de esto, de que todos vamos a morir en algún momento, pero cuando somos niños nadie por lo general no suele hablar de estos temas, ¿ya? Aunque ella trabaje secretamente en su interior. Su descubrimiento nunca es tardío para el hombre civilizado, pues todo nos avisa y previene que hemos de morir. Nuestras vidas son un diario aprendizaje de la muerte, o sea, aprendemos, ¿verdad?, día a día, que aprendemos también para no morir. Más que a vivir, se nos enseña a morir y se nos enseña mal. Acá empieza un cuestionamiento bien interesante de este autor. Cualquier duda, si algo no va quedando claro, me van preguntando, me van diciendo, ¿ya? Sé que es un ensayo un poco complejo, pero es importante que lo vayamos comentando, ¿ya? Acá aparece el término dialéctica, que como les comentaba viene del griego, que era del griego dialécticos, que se refiere al diálogo o conversación, como bien les decía. En español significa relación entre opuestos, ¿ya? Claro, es cómo podemos hacer los contrastes, cómo podemos encontrar los puntos en común entre dos ideas contrarias, ¿ya? A eso se va a llamar la dialéctica, desde este punto de vista. Bien, la madurez no es etapa de soledad, la etapa madura. Imagínense sus padres, imagínense ustedes cómo quieren ser ustedes en un par de años más, cómo se ven en 10, cómo se ven en 15 años más cuando ya entren a la madurez, a los 30 años, por ejemplo, cómo se ven a los 30 años, a los 40. A lo mejor todavía no se imaginan esa edad, a lo mejor creen que falta mucho, pero la vida a veces se pasa muy rápido. El hombre, en lucha con los hombres o con las cosas, se olvida de sí en el trabajo, la creación y la construcción de objetos, ideas e instituciones. Creo que, bueno, he reflexionado, me imagino, con ustedes esto, pero realmente aquello que queremos estudiar, aquello en lo cual queremos trabajar, ¿realmente me va a hacer feliz? ¿Por qué voy a escoger tal trabajo? ¿Por qué voy a escoger tal carrera? ¿Me veo 30, 40 o quizás más años trabajando en eso, en lo mismo? Realmente si la vida es tan corta, ¿realmente quiero estar en algo que no me haga feliz? ¿Quiero estar en algo que porque la sociedad o porque otras personas me dicen que estudie eso, realmente me va a hacer feliz? ¿Cuántas veces no hemos cuestionado, nos hemos preguntado, ¿qué me hace feliz? ¿Qué quiero ser yo? ¿Por qué tengo que escoger esto? ¿Por qué tengo que seguir esta idea? ¿Por qué tengo que seguir lo que me dice la sociedad? ¿Se han preguntado qué le hace feliz a ustedes? ¿Se conocen realmente? ¿Se conocen aquello que realmente los motiva día a día, por lo que se levantan? Cuando se levantan en las mañanas, ¿qué es lo que los motiva? ¿Qué los motiva a esforzarse? ¿Qué los motiva a estudiar? ¿Qué los motiva a seguir adelante, a superarse? ¿O no tienen una motivación? ¿Han encontrado su propia motivación? No es necesario que me respondan, pero piénsenlo, ya reflexionenlo, ¿ya? Y tampoco quizás ahora no tengan la respuesta, pero denle vuelta igual, ¿ya? Bien, su conciencia personal se une a otras, el tiempo adquiere sentido y fin. Es historia, relación viviente y significativa con un pasado y un futuro. O sea, nosotros constantemente nos estamos rehaciendo. Nosotros nos debemos a nuestra historia, así como la sociedad tiene una historia, nosotros también tenemos nuestra propia historia, nuestra biografía, y nos debemos a toda aquella experiencia que hemos vivido, buenas, malas, más o menos, ¿verdad? Pero de todas maneras son experiencias que forman parte de lo que somos, y no debemos renegar de ellas. No porque hayamos tenido una mala experiencia en nuestra vida, significa que no podemos ser felices, por ejemplo. Ya también nos debemos a esa experiencia o a todas aquellas experiencias que nos han hecho felices. Piensen ustedes, piensen ahora, recuerden, ¿qué situaciones a lo largo de su vida, a lo largo hasta ahora, qué situaciones lo han hecho felices? ¿En qué momentos se han sentido realmente felices? ¿Con su familia? ¿Con su pareja? ¿Con sus amigos?
ya cuando les fue bien en algo, cuando lograron algo que les costó mucho. ¿En qué momento se han sentido felices? ¿Han experimentado felicidad? ¿Ya? ¿Y cuándo les gustaría ser felices? ¿Con qué otras situaciones se imaginan siendo felices? Piensen en eso igual, ¿ya? En verdad, nuestra singularidad, es decir, lo que nosotros somos, que brota de nuestra temporalidad, es decir, del momento que vamos viviendo, del aquí y el ahora, de lo que fuimos, de lo que vamos a hacer, de nuestra fatal inserción en un tiempo que es nosotros mismos. Nosotros estamos siendo y vamos a ser y hemos sido, ¿ya? Bueno, es como un juego retórico, pero nosotros hemos sido en el pasado, estamos siendo ahora y vamos a ser en el futuro. Pero por mucho que cambiemos a lo largo de nuestra vida, vamos a seguir siendo los mismos, entre comillas, ¿verdad? Por ejemplo, Pedro no va a dejar de ser menos Pedro, más Pedro, por ejemplo, porque haya vivido ciertas cosas ahora o antes, o que viva en el futuro. O Juanita o María no van a dejar de ser Juanita y María porque haya cambiado alguna forma, alguna experiencia en la actualidad de como era antes, por ejemplo. ¿Ya? A lo que voy, uno va a seguir siendo uno mismo pese a las experiencias que haya vivido. Y también es parte de la vida el rehacerse, el reformularse, el replantearse nuevas cosas, etc. ¿Ya? Bien. Entonces, en verdad, nuestra singularidad que brota de nuestra temporalidad, de nuestra fatal inserción en un tiempo que es nosotros mismos, y que el alimentarnos nos devora, no queda abolida, pero sí atenuada y en cierto modo redimida. Redimida significa que es como perdonada, o sea, que tenemos derecho a equivocarnos. Nuestra existencia particular se inserta en la historia y esta se convierte, para emplear la expresión de Eliot, poeta, ¿verdad?, escritor, en a pattern of timelines moments, ¿verdad? Pattern, no recuerdo qué es pattern, pero de los tiempos disminuidos de los momentos, ¿verdad? Es como de los momentos vividos, ¿verdad? De los momentos que en alguna vez nos sentimos como aminorados, ¿ya? Así el hombre maduro, atacado del mal de soledad, constituye en épocas fecundas una anomalía, un problema, ¿verdad? La frecuencia con que ahora se encuentra esta clase de solitarios indica la gravedad de nuestros males, o sea, todos de alguna manera nos hemos sentido solos. Ya eso es lo que propone un poco el autor. En la época del trabajo en común, ¿verdad? Desde la revolución industrial, que imagino ustedes han investigado, han estudiado en historia, ¿verdad? Y en esta sociedad neoliberal, capitalista, ¿verdad? Está mucho este trabajo en común, ¿verdad? Porque formamos parte de una sociedad. De los cantos en común, de los placeres en común, de las luchas comunes. El hombre está más solo que nunca. Pese a que nos sintamos identificados con ideales comunes, igual seguimos siendo solos. El hombre moderno no se entrega nada de lo que hace, siempre una parte de sí, la más profunda, permanece intacta y alerta. O sea, nuestra personalidad puede cambiar, pero nuestro carácter, quién realmente somos, eso no varía. En el siglo de la acción, el hombre se espía, el trabajo único, Dios moderno, claro, el trabajo como una especie de Dios, ¿verdad? Una diosificación del trabajo, ha cesado de ser creador. El trabajo sin fin, sin un objetivo, pero el trabajo también, el trabajo en este caso en particular, el trabajo sin un término, sin un fin como término, el trabajo infinito, corresponde a la vida sin finalidad, sin objetivo de la sociedad moderna. Y la soledad que engendra, soledad promiscua de los hoteles, de las oficinas, de los talleres, y de los cines no es una prueba que afine el alma, un necesario purgatorio, es una condensación total, espejo de un mundo sin salida. Sé que este ensayo va a ir un poco denso, los ensayos de paz son un poco así, pero bastante reflexivo, filosófico. Lo invito para que la próxima semana lo revisemos la respuesta, a darle una vuelta a la clase, escuchar de nuevo la clase y releer este ensayo que tenía como 2, 3 páginas, ya cuando ustedes tengan un tiempo durante la semana, para que lo podamos comentar en mayor profundidad en la próxima clase, ¿ya? Pero a ver, intentemos responder algunas preguntas porque nos quedan 5 minutos. Dice, según el emisor, ¿qué sucede con el ser humano cuando nace? ¿Qué decía, qué se planteaba en este ensayo sobre cuando nacíamos? ¿Qué pasaba con el ser humano cuando nacía? ¿Qué es lo que dice este ensayo sobre ese tema? ¿Qué decía el autor? ¿Qué pasaba con el ser humano cuando nacía? ¿Captaron esa idea o no? ¿Qué decía? ¿Cómo se relacionaba con el tema?
Yo no le puedo dar la respuesta. Tienen que ustedes ser capaces de llegar a esa conclusión. ¿Qué es lo que dice el texto respecto a ese tema? ¿Qué pasa cuando el ser humano nace, según el punto de vista del autor? ¿Quién me podría dar su opinión? De hecho, lo dice en el texto, está textual. Una pregunta de comprensión lectora. ¿Qué es lo que se decía respecto a eso? ¿Qué sucede con el ser humano cuando nacía? ¿Nacemos solos o nacemos acompañados? Según el punto de vista del autor. Que las personas nacen solas, a pesar de estar acompañados, pero están solos siempre. Exacto, ¿verdad? Lo relacionaba con eso, ¿ya? Y también, bueno, fatídicamente, pero hablaba también del sentimiento de la muerte. Desde que nacemos, también empezamos a morir, del fondo, cada vez estamos más cerca de la muerte, ¿ya? Hay una pregunta de inferencia, las preguntas de inferencia siempre son un poco más difíciles porque implica ver más allá del texto, más allá de lo literal. Dice, ¿qué relación se establece en el texto entre nacer y morir? ¿Qué tienen en común ambas experiencias? ¿Cómo se relacionaba, según el autor, esta idea de nacer y morir? Y según lo mismo que les comentaba yo. ¿Cómo se relaciona esta idea en el texto, según el autor? La idea de nacer y morir. ¿Se relacionaban o no se relacionaban? Son ideas opuestas, ¿cierto? Nacer y morir. ¿Pero se relacionan? ¿Se pueden poner en común? ¿Se pueden relacionar o vincular? ¿Qué creen ustedes? ¿O no se relacionaban en el texto? Se relacionaban, ¿verdad? ¿Y cómo la relacionaba? ¿Cómo se relacionaban esta idea? ¿Se relacionaban o no? Digo, la próxima clase nos va a tomar una eternidad si es que ustedes no participan, ¿ah? Porque yo voy a necesitar que sí o sí me den respuestas, porque a mí nada me asegura que ustedes no hayan aprendido, no, estamos viendo argumentación y es importante que reflexionen sobre los temas. Ya no puedo, en la próxima clase, si es que no participan, me voy a ver un poco la obligación a pedirles que activen los audios, ¿ya? Ya va a ser necesario, ya porque estamos viendo argumentación, ya. Si quiero asegurarme de que ustedes cumplen el objetivo de la clase, que tiene que ver con que ustedes planteen sus puntos de vista, de hecho vamos a volver al objetivo para que lo tengan súper claro, leer de manera comprensiva variados textos que presentan predominantemente argumentaciones, que es lo que estamos haciendo hoy con el ensayo, formado por tesis, argumentos, contraargumentos y refutación, que es propio de la argumentación, ¿cierto? En este caso una situación pública, pero también se puede dar en situaciones privadas. Pero para lograr ese objetivo es necesario que ustedes reflexionen, ¿ya? Que se planteen, que se cuestionen. Por último, y si no quieren activar el audio, por último me lo escriben en el chat, ¿ya? Pero sí o sí la próxima clase voy a necesitar, porque yo no voy a exponer nada a la próxima clase, necesito que ustedes me den sus respuestas para yo poder complementarla y que juntos interpretemos un texto, ¿ya? ¿Cierto? O sea, mi forma de ver, por ejemplo, la asignatura de lengua y literatura, la asignatura de lenguaje, ¿cierto? Tiene que ver más bien con eso, tiene que ver con que ustedes sean capaces de reflexionar sobre la lectura. Ya no saco nada con que yo darles todo, porque yo en realidad, la respuesta en realidad uno la sabe, porque en realidad uno comprende el texto, puedo ver yo, pero en realidad lo que necesito que aprendan son ustedes. Ya necesito que ustedes se aseguren de haber comprendido el texto, ya, porque el momento, por ejemplo, si lo quieren ver de manera inmediata, al momento que ustedes tengan que dar una prueba de selección para entrar a la universidad, no van a, no- van a estar solos, ¿ya? Y si ustedes de alguna manera no lograron ejercitar antes, ¿verdad? Sus reflexiones, su comprensión lectora, cuando ustedes se encuentren solos frente a esas pruebas, probablemente no van a saber responder, ¿ya? Porque necesito guiarlo, orientarlo, y no importa si alguno comete un error, lo importante es que podamos corregirlo y podamos de alguna manera yo darle indicaciones de cómo pueden mejorar. Pero si yo no conozco su respuesta, si yo no conozco cómo están pensando, por eso también la importancia de los quiz, el quiz que lo voy a subir ahora también, por eso es importante que yo sepa cómo ustedes están llegando a ciertas conclusiones,
¿ya? Para finalmente saber cómo corregirlos, cómo poder ayudarlos, porque si no corregimos eso ahora en estos 2, 3 meses que quedan, finalmente se les va a dificultar bastante después las pruebas de comprensión lectora cuando ingresen a la universidad y en la misma universidad después, ¿ya? Bien, eso como reflexión. No sé si alguien más llegó voy a volver a pasar la lista a aquellos que faltaron, ¿ya? A ver, tengo acá, a ver, llegó Lucas Almendares, llegó, o Emilio Araya, o Valentina Carvajal llegó, Valentina no, Beatriz Carvajal, Javier Hurtado, no, ninguno de ellos llegó. ¿Quién más aparte de Javier? Lucas Ledesma llegó, o Fernando Monardes, o Carla Rojas. Paula llegó, ¿cierto? Paula Salinas creo que llegó, ¿cierto? Sí, Paula llegó. Valentina Sarabia. Valentina. No. Bien, chicos, gracias por la asistencia. Sigan así. Bueno, les subo el quiz ahora y van a tener disponible hasta mañana. Cuídense mucho. Saludos a todos, a todas. Que estén muy bien. Chao, Chao, chao. profe. Cuídense. Espero que les haya servido la Chao, clase. profe. Chao, que estén Chao, muy bien. profe. Chao, chao. Uy,